Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por concurrir a una serie de capacitaciones. Ya algunas hemos dado virtual en relación con el convenio colectivo de trabajo y la jubilación para docentes. Entonces, en esa serie de charlas que ya hemos dado desde el gremio cuando estábamos en la virtualidad, dijimos que nos proponíamos hacer una serie de capacitaciones para que crezcan en su labor docente, crezcamos en nuestra labor docente. Entonces, hoy nos acompaña la especialista y diseñadora gráfica Ine Camps, docente universitaria de la UBA. Sí, tiene un amplio currículum y en esta ocasión nos va a acompañar con la temática que va a desarrollar en torno a las tecnologías del aprendizaje participativo. Sí. Así que bueno, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Agradezco el espacio de la universidad y de FEDUM por estar acá para compartir. Primero que nada, quiero pensar o empezar a pensar y convocarlos a que pensemos en esas cosas que nos quedaron pendientes de la pandemia o esta cosa de las aulas virtuales que había que intentar captar la atención más allá de el tema o la carrera universitaria que convocaba al alumno, ¿no? Pues empezaron a pasar distintas cosas. El otro día en la charla en Salta saltaban como problema, bueno, la masividad o la falta de atención o de interés del alumno. Y dentro de las técnicas o la tecnología del aprendizaje y la participación, como bien dice, como yo lo llamo TAP, me da como algo sonoro, divertido, por el baile, que es activo, y por otro lado esto de participar, hacer participar a los chicos cuando en pandemia se quedaron en un rol mucho más pasivo que el que ya tenían en las aulas anteriormente. Tenemos un modelo educativo, yo lo llamo antidiluviano, digamos, este modelo de que hay una persona que expone y hay otros supuestamente atendiendo y aprendiendo. Digamos, por supuesto eso, porque por estar ahí aprenden. No, básicamente sabemos que no es así. Llega el examen, largan un montón de información y tampoco nos queda claro si aprendieron o no. Entonces, ¿cómo los corremos desde ese lugar? ¿Cómo los convocamos? Y dentro de las nuevas técnicas o el aprendizaje basado en juegos o la ludificación, gamificación o las narrativas transmedia o las distintas nuevas miradas sobre la educación es la que, usándolas, las nuevas miradas, mezclando, haciendo una intersección en distintos saberes, podemos convocar a los alumnos que en otros lugares tienen una atención y un aprendizaje muy fuerte y muy poderoso, porque los pibes juegan o trabajan o aprenden un montón de cosas fuera del espacio áulico, pero es algo que nos está costando cada vez más lograrlo en el espacio áulico. Creo, por lo menos no es que nos pasa solo en Buenos Aires eso, no, creo que pasa en todas partes, ¿no? Esto de cómo los traccionamos para que estén en el aula. La otra vez mi hijo fue a un curso X y me dice, mamá, te juro, 25, te juro, es la primera vez que estuve en un aula. Lo miro y digo, criatura de Dios. No, te juro que es la primera vez que estuve en un aula, realmente, que estuve física y psíquicamente en el aula. Ok, ¿y qué cambió? Y que sabía que me gustaba el tema, que podía opinar, que me escuchaban, que bla, bla, bla. Yo pensaba que que participar era molestar al profesor. Mira, lo que más nos molesta es que nos miren como cordero a degollar, digamos. Eso es lo que más nos molesta. Bueno, ahí está. Ya está a punto de conseguir un trabajo, creo que me dijo que ayer firmaba el contrato, digamos. Ahí anda. Haciendo edición, haciendo lo que sea. Pero estas cosas de gamificación. Él jugaba a los jueguitos mucho tiempo. A él la pandemia les pegó mal. A veces a nosotros nos pega mal y solo repetimos un montón de cosas. Yo voy a plantear un par de cosas. Como dije hace un ratito, voy
de ir desarrollando. Ven que yo había planteado un montón de ítems o puntos sobre los cuales hablar. En la presentación interactiva obviamente podía saltar de una a otra interactivamente, ahora lo vamos a hacer un poco más lineal, pero no sé si voy a desarrollar todo tan específicamente como en otros momentos. ¿Por qué? Porque tengo que comprimirlo y porque quiero llegar al final de lo que es educación transmedia, porque es lo que cierra un poco esto de la ludificación o la gamificación o el aprendizaje participativo. Entonces, bueno, primero que nada, esto de estrategias didácticas para convocar al alumno. ¿Alguno me quiere contar, o más de uno, digamos, algún problema que detecta en el aula hoy que yo no haya nombrado? Que yo no, la falta de participación o el aburrimiento, la masividad. Con el celular. Bien. Están pendientes del celular. Funciona, creo que. Están pendientes del celular. ¿Qué más? Bueno, están charlando, ¿no? Muchas veces no prestan atención a uno está hablando y ellos siguen charlando. Están como en otro mundo. Están pero no están. Están pero no están. El celular es un problema, a priori. No. ¿Todos coinciden? No, es que depende del ámbito que estemos Bien. hablando, ¿no? ¿Le mandaron alguna vez algún mensaje al alumno? De la universidad. Sí. Lo corre. Bien, acá tenemos el bando que no es un problema. Ponemos una cajita en la puerta y van dejando para adentro, ¿no? O no, o hacemos que usen el celular en el aula. No, yo tengo otra mirada. No, yo estoy preguntando problemas, No, ¿eh? yo tengo otra Dale. mirada, porque yo enseño pedagogía de la comunicación. Bien. Y bueno, hace un par de años, ahora como 4 años atrás, con este problema, no sé si se recuerdan esa vez que había un docente que había renunciado, creo, en Uruguay porque estaba vencido, porque los alumnos Sí. Bueno, ese fue el disparador de un proyecto que tuvimos para crear un software, que en ese momento no se utilizaban las aplicaciones para trabajar en el aula. Y creamos EDIMO, que es Educación en Dispositivo Móvil. Digo, así, a ver, si el problema era el celular, ¿qué puedo hacer para Ok, que el celular? a eso voy. Porque acá aparentemente había un problema, por acá rápidamente dijeron no. Y yo me voy a preguntar una cosa. Si yo les mando consultas o yo les mando, ¿alguna vez en el medio del aula le mandaron un mensajito a sus alumnos para que presten atención? Sí, yo. Porque les enseño texto académico y en determinados momentos llego al hartazgo de ver la distracción. Entonces, cuando están todos distraídos, les empiezo a mandar emoticones en el celular, con caras de horror, etc. WhatsApp es una red social que más o menos podemos usar. Yo lo he hecho por Facebook. La piba estaba tan divertida mirando Facebook, con todos los compañeros estaban mirándola a ella y ella muerta de risa con Facebook. Y estábamos esperando su opinión para poder seguir. Estaban los 10 pibes mirando eso de vergüenza absoluta. Pero terminé yo mandándole un mensajito por Facebook y ella le llega la alerta y lo mira. Estaría bueno que prestes atención porque estás cagando a tus compañeros. Tranca. Sí, Tranca, sí. así. Yo estaba a esta distancia. Levantó la cara Claro. así de acuerdo. Bueno, ¿dejó el celular? No. Prestó atención, dijo lo que tenía que decir y siguió con su celular y con las cosas. Entonces, creo que incorporar las tecnologías en el aula, no echarlas, no sacarlas, no decir es negativo, sino ver cómo las incorporamos. O también la pregunta, ¿por qué los convoca el celular y lo que yo estoy hablando no? ¿Qué estoy haciendo yo que no los convoco al aula? También. Está bien, no tengo la misma dinámica, no somos payasos para estar entreteniéndolos. Hay muchas cuestiones, ¿no? Dentro de la didáctica y de las estrategias didácticas. Pero uno tiene que conocer también su alumnado y utilizar estrategias para el alumno que tiene del otro lado. No usar siempre el mismo modelo, tenga quien tenga del otro lado. ¿Sí? Si yo tengo un chico sordo, tengo que hablar más lento, despacio, modulando mucho más. No voy a cambiar mi texto, ni de repente transcribir todo, ni darle los apuntes hechos. Mínimo, ¿no? Tengo que cambiar un poco, yo no me va a variar mi clase, pero yo cambié un poquito mi estrategia al hablar. Y no hablar rápido, bla, 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 ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué otro problema? La otra vez me hablaban de la masividad de los alumnos post-pandemia. Era enfermería, era otras carreras por ahí. ¿Acá pasa?
aulas de 200 pibes, de corregir un montón de... En alguna calle. En algunas, en la nuestra no. La nuestra no. Comunicación. Sí. Bien, sí, somos pocos los que queremos comunicar. ¿Las otras qué son? ¿Qué otras carreras? Ingeniería. Ciencia de la educación. Sí, no son Masiva. masivas, evidentemente. Masiva. Y no es- 600 por año. Ciencia de la educación, sí. Sí. Ciencia de la educación, Es sí. uno de los más demandados. Bueno, entonces ahí Ingeniería podemos tiene ir 120. sacando. Contador, Terapia. ciencias políticas. Bueno, entonces no es inevitable que los chicos se aburran mientras nosotros podamos detectar que se están aburriendo, ¿no? Hay que evitar, yo acá siempre tengo armada la presentación como con dos textos, ¿no? Como con un disparador de un lado y como una explicación más teórica, más académica del otro lado, que obviamente no voy a leer, me voy a dar, para mí son ayudas, memorias y nada más. Pero bueno, existe la inevitabilidad mientras haya la disposición para contemplar lo que está sucediendo. Si yo veo que se están aburriendo o que se distraen con esto, tengo que poder hacer algo porque lo estoy observando. Y quiere decir que tengo que cambiar mi estrategia para dar esa clase y no continuar con el mismo modelo o estrategia educativa, ¿sí? Es inevitable las cosas que han acontecido con la pandemia. Cambió nuestra aula ya hace rato que venía cambiada. Explotó con la pandemia, cambiaron algunas cosas, pero... Yo me reí, soy fotógrafa y bueno, sí o sí trabajamos con tecnología porque yo les hago subir a la plataforma, bajar de ahí los conceptos y demás. Y me da gracia porque era una uniformidad de teléfonos y computadoras que años anteriores a la pandemia no lo veíamos. Entonces la verdad que verlos a todos con sus computadores o sus teléfonos trabajando, para mí, digo, chicos, me encanta verlos trabajar así, muy buenos. Claro, pero también en la virtualidad vemos las caritas y muy pocos estaban conectados con las cámaras, hoy veía que repetir 100 veces las cosas porque se les caen las conexiones, entonces cambió un poquito. Y eso de convocarlos, traccionarlos para que estén en el aula, aunque se les caiga la conexión, aunque, digamos, no voy a hablar del triple trabajo que teníamos los docentes, armar aulas virtuales, darlos sincrónicos y después responder todos los colgados que no estaban en la clase porque hacían uso de la clase asincrónica, ¿no? O de la virtualidad, en lo que correspondía. Pero bueno, tenemos una certeza, y hace rato que la tenemos, que el aula cambió, que tenemos que cambiar estas aulas, que cambió nuestro público, que cambia el medio con los que nos comunicamos. Entonces, bueno, esta frase, gente de comunicación le va a ser conocida, que no tiene importancia que se introduzca un televisor. Yo acá le cambiaría por un celular, cambiaría por una computadora, pero no tiene importancia que se introduzca un televisor en cada aula. La revolución ya llegó a los hogares, la televisión ha mutado nuestras vidas sensoriales y nuestros procesos mentales. ¿Les suena esa frase? McLuhan, 1964. Con la aparición de la tele, con la masividad del televisor, gente se reunía a ver la tele. La tele pasó a ser un integrante más de la mesa, ¿sí? La tele. La tele en las aulas, pasó muchos años para que se usaran la televisión en las aulas, pero también fue un elemento importante. Y también fue un momento importante de salvar la educación también. Pero bueno, hasta acá nosotros teníamos, o el juego, la visión como estrategia, la gamificación, estaba como mal visto en niveles medios o superiores. Era jardín de infantes, se jugaba en jardín de infantes. Y sin embargo, casi todas las actividades donde uno mejor aprende, o rescatar las estructuras que tienen los juegos, es más que válido en una estrategia didáctica, tanto en la universidad, como en la educación media, o en cualquier nivel educativo. Despegando de ese concepto de que el juego es solo recreación o es un artificio pedagógico, ¿sí? Enseño ajedrez para que entiendan lógica matemática, o enseño a saltarnos algo, una excusa, el juego para, y el juego como educación física, juego a la pelota, juego a esto, pero jugar a la pelota implica ver al otro donde está, poder trabajar en equipo, cognitivamente hay más de un valor, ¿sí? Una acción en la cual hay un aprendizaje.
Yo no puedo jugar solo al fútbol en equipo, si no juego de a dos, o sea, meter goles, lo que sea. Si yo estoy en un equipo, tengo que ver dónde está el otro, registrarlo, reconocer las habilidades del otro. Visión de conjunto, estrategia, ¿sí? Conocerme las reglas, que no puedo pasar y pegarle en el pie a otro pensando en fútbol. Igual no tengo ni idea de ninguna regla de fútbol, Martín, ayúdame. Un foul, alguna cosa. Muy bien, ya sabemos más de lo que El sabíamos. offside no, jamás. No digas offside porque es re difícil de explicar. No, por eso, no, olvidalo, más que la revista de Cassiani no. No. Sí, pero hay un montón de reglas que yo tengo que respetar. Reglas que se respetan, estrategias para ganar, para lograr un objetivo. ¿Aprendo algo? Un montón de cosas aprendo. Valor en el juego. Así se juega la pelota. Al fútbol, al quemado, a lo que sea, a las bolitas, al elástico, no importa, pero hay reglas. No se juega de cualquier manera. Se espera que el otro haga algo para hacer yo. O sea, hay una estructura y es un medio de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la visión de Gilles Bruyère, que se centraba en estas tres cosas, bueno, ya nos quedó vieja. Yo no sé para qué tengo las dos cosas, pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el juego y la educación, la ciencia? Bueno, esta es toda la parte que empezó a darse bolillas hace unos años atrás y empezó a sacarse de este prejuicio y empezar a tratarse la educación en el aula. Esta frase de Barico, que está acá sobre los bárbaros, yo creo, a mí me gusta mucho, la uso, la trato de usar en casi todos los lugares porque esto de los bárbaros ya están aquí, la mutación ya llegó. Y como pesadilla radioactiva, bueno, un poco toda esta tecnología y los bárbaros. ¿Alguien leyó a Barico? Sí. Alejandro, The Games o Los Bárbaros. Bueno, son dos novelas que toman la tecnología y sobre todo The Game, los juegos, cómo nos han marcado. Desde el Pac-Man, el metegol y las actitudes del metegol, cómo uno juega y cómo se compenetra. El Pac-Man o los videojuegos ahora. Una evolución en la forma del cuerpo de la persona de meterse adentro, ¿sí? Y cambian las reacciones, cambia el tipo de juego, la pelota, el metegol, el físico. El Pac-Man ya era una pantallita, cosas que entraban, que salían, que se movían, había otra actitud, se hacía color. Comieron una pastilla y se transformaban. Bueno, también eso de correr atrás de pastillitas de color, que también era otro problema. Que ahora hay varios juegos que los chicos van aprendiendo esas reglas. Muchísimas cosas, pero también en el metegol hay reglas. ¿Sí? En el metegol, ya en la primera, ¿jugamos con molinete o no jugamos con molinete? Y ahí No, sí, sin molinete. Ahí hay calle ahí, es fácil, Ahí hay calle. ¿Sí? Hay reglas, aunque sea ese juego tan básico de metegol. ¿Sí? El Pac-Man también, y también si hago mal las cosas o soy lento, pierdo el juego. Bueno, nada, hay un montón de cosas, y hay un montón cada vez más juegos. Voy a pasar un poco esto porque no... los juegos tienen nombres, depende si son competitivos, si son de azar o son de imitación o que involucran a la persona. Después, si quieren, vuelvo un poco con esto. De todos los juegos, esta canción que cantábamos de chicos, la única frase que a mí me gustaba era lo de abrir la puerta para ir a jugar. Me gusta coser, me gusta bordar, aprendí todo, pero la única parte que me gustaba era abrir la puerta para ir a jugar. Era lo único que quería hacer. Y todos los juegos tienen una función, o participativos, o de imitación, o de azar, que a veces no está mal porque hay que resolver, ponerse en situaciones y resolver. Y el juego trae una complicación, una complejidad, no complicación, una complejidad en sí mismo de reglas que tenemos que aprender. ¿Quiénes de ustedes juegan al TEG? ¿Al qué? Al TEG. Al TEG. Táctica y estrategia de guerra. Táctica y estrategia de guerra, al TEG. ¿Nadie jugó al TEG? ¿1984? ¿Cómo lo juega el TEG? ¿1984 tampoco lo jugaron? China ataca Canchán. Yo jugué al tenis, ¿No vieron la película Canchanca tampoco? Sí, sí. Pero sí sabemos El lo nombre que... dice, es un nombre de un país que existió en algún momento y sale de ahí la idea de Sí, sí, lo sabemos. rearmar más o menos la idea. en ese momento otra Argentina, ¿no? Juego de mesa que hayan jugado. El ludo mate, Yo el buraco, la lotería. campeona, buraco. Buraco. ¡Burá! Bien. ¡Oh, buen juego!
¿Cuántas veces leíste el reglamento del buraco? Nunca. La transmisión oral, ¿eh? Por traducción oral. Pero había un reglamento que antes de ponerte a jugar te lo decían. Para jugar en la casita robada tengo que tener una regla de Claro, cómo sí. se reparte. O sea, hay una estructura y hay una complejidad inherente a ese juego. Y esa complejidad va a ir tomando o haciendo participar al otro de acuerdo a esa complejidad. ¿Sí? Aprendo a sumar hasta 15 si juego a la escoba. a la escoba. Gracias, Juan. Al chinchón, haces Al carreritas, chinchón, piedras. a la canasta mucho más, al póker mucho mejor. Al póker aprendí muchas otras cosas también. A quedarte en bola a las 12 de la noche. Y al truco ni te Bueno. cuento. Y te cuento el Pero truco. bien, la multiplicidad de facetas que me va brindando el juego, ¿sí? No solo los de cartas, todos los juegos, van tomando, van desarrollando distintos espacios y partes de la personalidad de los chicos. ¿Cuántos de los... al poliladron jugaron? Siempre tienes que A la maestra y al doctor con No, los primos. ese no. Vamos a ver. Me lo prohibían en casa. Creo que sí. Había que ir a la casa de doctores, boludo. Vos jugabas de verdad. Eso Se es- jugaba de verdad. En casa se Vos jugaba de tenías verdad. infecciones de verdad, estetoscopios de verdad, igual que Claro. yo, sí. Pero uno juega en el jardín, en la plaza, en la casa de alguien, juega, involucra a todo un espacio, hay un escenario. Si yo juego al poliladron o a la escondida, juego en la plaza, juego de una manera. Si juego en mi casa o juego en el colegio, juego de otra. ¿Por qué? Porque el escenario y lo que me propone el escenario es otro. Pero yo me puedo esconder en más lugares, menos lugares, puedo meterme acá, hago otra cosa. Y acá voy a nombrar, o voy a tener en cuenta una cosa. Si yo relato ese juego, no es el mismo juego cuando se lo relato a un amigo, que lo estoy invitando a jugar, o si se lo relato a mi mamá o a una autoridad y le cuento cómo jugué en la plaza. Sí, ¿qué hiciste en la plaza? ¿Sí? ¿Jugaste en la plaza? Ah, sí, jugaste en las escondidas. Ah, bien. ¿Dónde te escondiste? Me escondí en los lugares que tengo permitido esconderme. Ahora, si me trepé al árbol, no se lo voy a decir. Si me metí atrás de no sé qué auto, no se lo voy a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, si se lo cuento a un amigo que quiero que venga la semana que viene o mañana a jugar a la plaza, y sí, se lo cuento completo. Entonces son distintos relatos, narraciones de cómo juego en un escenario. Hay un escenario que me involucra, que me convoca y me permite un montón de cosas. En mi casa juego de otra manera, es otro escenario y hay otras cosas permitidas. Reglas explícitas o implícitas. Si yo narro a alguien eso, van a ser distintos juegos, depende a quién se los esté narrando, ¿sí? Y esto lo dejo pendiente porque para hablar después de lo que son las narrativas transmedia, que es lo que me cerraría y me daría la vuelta con respecto a los juegos. Pero bueno, los juegos son también productos culturales. Las distintas culturas juegan a distintas cosas o nombran a juegos parecidos. ¿Cuántos vieron al Chavo del Ocho hacer distintos juegos, ¿sí? Que no son exactamente los mismos que los nuestros, pero no difieren tanto. Que saltar a la burra o algo así, cuando nosotros tenemos otro nombre, nosotros le ponemos ese nombre, cuando saltábamos hacia un compañero. Cachurra monta la burra. Eso, cachurra monta. Cuyo natal. Ok, bien, pero tiene que ver con el entorno. Ella porque es de Mendoza. Claro. No me acuerdo cómo se llamaba. Bien, Nosotros características eso no de estos fenómenos con respecto al juego. Y Qué acá hay raro una ese cosa, juego. juego y jugar, que implican acciones distintas, que son cosas distintas. ¿Cuántos jugaron en la plaza o vieron este chiste de Mafalda? Porque esta vida moderna no tenían tiempo y todos tenían cosas que hacer, y este chiste no es de esta época, no es ni pre ni post pandemia, el chiste tiene unos cuantos años, pero jugaron a la guerra atómica, a la bomba atómica. Jugaron, se juntan, no puedo, tengo que ir a hacer esto, no puedo, tengo que ir a laburar, no tengo... Todos tenían cosas que hacer, se chocan, explotan y se van cada uno para su casa. Jugaron a la guerra atómica o la bomba atómica, ¿sí? Pero influye. Estamos más cerca de Hiroshima con ese juego, ¿sí? Pero influye, empieza a estar apretado los tiempos, los pibes empiezan a tener muchas actividades. ¿Quién no está queriendo decir que los chicos tienen muchas actividades y estamos sobrecargando a los pibes de actividades? Tiene sus añitos este chiste, ¿no?
Pero bueno, ¿de qué me habla también esto? Que el juego es social, es comunitario. Yo no puedo jugar sola a la maestra, o al Ramón Batánica, o al poliladro, o a las escondidas. No puedo jugar sola, tengo que jugar con otro, tengo que lograr interactuar. Entonces, habla de una comunidad, de un lugar, de un espacio, de interacciones con otros. Entonces, todo eso hace que nos relacionemos con el otro, que reconozcamos al otro y empecemos a interactuar. Entonces tiene todo esto de lo relacional con el juego, con el sujeto que está jugando. Y depende obviamente de qué juegos juegue. Y acá ya voy a empezar a ir un poquito más bajo porque es la parte que más me interesa. Eso tenía que ver más con un poco la historia o qué nos trae en este momento los juegos y demás. Esto de los videojuegos, ¿reconocen la imagen esta? ¿De qué serie es? Pocas series también, ¿eh? Pocos juegos, pocas series. Estamos en problemas, así no se puede ser docente. No. Hay mucha educación, Tengo poca, mucha porque yo oportunidad. reconozco que tengo menos serie que... Bueno, podemos apagar la luz un toque a ver si se ve un cachito mejor. No estoy leyendo Ken Follett. Black Mirror. No. Muere mucha gente. Muere mucha gente, bueno. Este era uno de los capítulos nefastos. Pero ¿por qué es interesante? Yo uso muchas series todo el tiempo. ¿Pero por qué son interesantes? Black Mirror porque tomó problemas de la comunicación y los visualizó. Ah, y esa es una serie que no la podía hacer avanzar ni que termine nunca. ¿Black Mirror? Black Mirror. Hay... No es esa que vuelve a empezar y se engancha con otros capítulos. No, esa es Dark, me parece. No, o Lost también. No, Black Mirror empieza con un capítulo muy fuerte, muy terrible. Son comunitarios. Son unitarios, pero todos toman un tema que tiene que ver con la comunicación, los medios, las personas y la relación de las personas con la tecnología. Y los adolescentes con la tecnología. Acá iban todos como nabos, así, por el mundo, mirando el celular. Lo que les pasa en el aula, pero iban por la calle. Y este capítulo particularmente ocurría, nada, es medio ¿Es el que nefasto. se daban los puntos? No, ese es un pibe que está encerrado en un lugar que tiene que pedalear para generar puntos para darle la energía al resto de la gente. Yo creo que está más cerca que la escuela o que la universidad, en la casa, en ¿Qué cosa? ¿Todos así conectados? Pero nosotros también. ¿Cuántos de ustedes tienen guardados el celular o cuántos están mirando el celular? No, yo lo tengo. Sí, lo que yo creo es que los adolescentes tienen una percepción de la realidad distinta que nosotros con el celular. Porque yo quiero ir caminando con el celular y no puedo. Los adolescentes sí. Yo me traigo algo, seguramente. Yo reconozco que iba estudiando con papel por la calle cuando iba a la primaria y tenía pruebas. Capaz que una flexibilidad de la edad también. Pero bueno, no, en la primaria yo lo he hecho, de caminando leyendo un apunte, lo he hecho. Sí. Obviamente. Pero en el celular hay que tener más. Surgen, por lo menos en Buenos Aires, nuestro protector Rodríguez Larreta puso sensores en el piso para avisarnos. Para avisar que está en rojo el semáforo, boludo, no cruces. Acá no llevan para adelante. Acá no pasa, bueno, pues no tienen un santo protector como. Está bien. Por suerte, no. Bien, pero bueno, ¿qué pasa con los juegos o los videojuegos? Esto es acá es una ficción que relata una visión terrible de la realidad en todo caso, pero no deja de ser en este caso una ficción. Y la frase es de Barico, una vez más, en Mapamundi, ¿no? Lo que se vislumbra es el amanecer de una civilización y sus motivos. ¿Cómo es esa civilización con pibes que van con un celular sumisos atrás de algo en todo caso? Pero ¿qué pasa acá con nuestros juegos? Nuestros videojuegos y por qué los convocan y los atraen y es esta realidad paralela que viven nuestros hijos o los alumnos en los videojuegos es porque tiene un montón de componentes que los convocan y los atraen mucho más. Esto de la motivación. El mundo, las cosas fluyen y todo el tiempo hay cosas que los van a motivar a ellos. Ninguno va a jugar un videojuego que no lo motive.
no lo motive por el tema, no lo motive por la gráfica, no lo motive por la música, por otros que están jugando, ¿sí? Pero hay algo que va a lograr, va a ganar, va a acontecer una cosa, va a avanzar, ¿sí? Entonces hay algo que los motiva. Y en muchos videojuegos se aprenden muchísimo de historia, de mitos y de tácticas de guerra, sí, también, de tácticas de guerra también. Tenemos, yo no me acuerdo. El Empire of Time, hay que además de generar tu propio mundo, tenés que pelear con otros que te atacan. El GTA, bueno, todo, hay muchísimos. El GTA tiene también una narrativa bastante más fascista en todo caso detrás, sí. Pero bueno, sí. Hay narrativas y hay penetración cultural por esas narrativas, pero convocan a los pibes y no nos podemos olvidar. Y también en los juegos de los más chiquitos, aunque los hagamos, juntar objetos y ponerlos en un lugar y estar en una granja, también hay una narrativa ahí que los convoca, pero los convoca y los atrapa, los motiva a avanzar. De alguna manera voy, llevo una cosa y como llevé eso hasta ahí, me da 2 de algo, entonces llevo más, para que me dé 3, 4, motivación básica. Yo llevo esto para allá, me obtengo algo a cambio, que me gusta, que lo quiero, que me va a permitir obtener más cosas. La motivación más simple, ¿sí? Tiene componentes artísticos, el arte del videojuego, el que dibuja el videojuego, el universo, a veces distópico, a veces utópico. Distópico es cuando no es medio como la pandemia, fue un universo, un futuro distópico en lo que vivimos, ¿no? Posible, pero no deseable. Sí, claro. Utópico es deseable, y después está totalmente ficticio, que ya no sé si es tan ficticio, si bajan extraterrestres, si hay... ¿se acuerdan de B, la serie esta de invasión extraterrestre? Sí. Bien, estaban entre nosotros, bueno. También nos hicieron creer que llegaron a la luna en el 68, o sea, tan mentira. En el 69, sí. En el 69, bueno, me adelanté un año. Pero hay una ficción que se quiere hacer creer como real, ¿no? Que se mete también desde los discursos. Bien, el componente artístico que tienen los diseñadores del software, de estos universos fantásticos, el componente lúdico, y con lúdico hablo de estas estrategias, de estas reglas, de esto que tengo que cumplir y desafíos para avanzar, porque eso me va a dar, a medida que voy avanzando esa estrategia, me va dando reconocimientos con los pares, también eso me convoca. Y obviamente lo que nombré primero en la realidad, los componentes narrativos, esa historia que yo voy a narrar. ¿Sí? Entonces yo puedo aprender, hasta Dragon Ball Z tenía una narración y desplegaban un montón sobre mitos orientales. Dragon Ball Z, ¿sí? Y los pibes jugaban y estos monstruos y los dragones que se convertían, bla, bla, bla. Hace poco la resurrección del Pokémon en la calle. Bueno, jugando. Claro. Dragon Ball Z. Pokémon además tiene una evolución, tiene una característica muy particular, que es la evolución en su concepción. Pokémon no es cualquier, o Pikachu, todos los muñecos de Pokémon, no, dentro de lo que son las narrativas transmedia, estaba pensado la evolución como un componente, como un concepto básico de esa narrativa, ¿sí? De ese grupo de muñecos, de personajes que iban evolucionando. Por eso es muy lógico cuando se crea este juego interactivo del Pokémon GO. Además de haber muchos productos de Pokémon, cuando logran juntar, que todos tengan esta tecnología que tiene GPS con lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, bingo, nace Pokémon GO, ¿sí? Del cruce entre GPS, multidispositivos en las manos de todos los pibes, y un muñeco que hace muchos años nos viene diciendo que evoluciona. Se lo dijeron a los chicos a los 5, 6, 7 años, estos ya tienen 18, con lo cual ya tienen esto en la mano, bingo, Pokémon GO. A toda la sociedad. Salían a cazar Pokémon. Sí, pero los grandes, los chicos, todos, se los dábamos a los más chicos, sí, también los otros salían a cazar, otros que salían a cazar celulares de los que estaban cazando Pokémon GO. Pero bueno, son los daños colaterales esos. Te sacaban con el auto a dar vuelta a ver si la casita había el gimnasio. Bien, mil cosas, pero los primeros el primer público del Pokémon GO eran los que habían
vivido la evolución desde el principio de Pokémon GO, ¿sí? O sea, evolucionaron, yo evolucioné también, crecí, entonces voy a ir a cazar Pokémones, pero mejor que le enseñe a mi hermanito, a mi primito más chiquitito, porque estoy grande ya, ¿sí? Pero hay una narrativa que acompañó y una estrategia narrativa que acompañó durante muchos años. O sea, no son inocentes ninguna de las narrativas de los videojuegos, para nada. El punto es que tenemos que empezar a incorporarlas en las aulas, estas estructuras narrativas, estos premios, estos avances, estos mundos inmersivos participativos que se van diseñando, que digamos, ese es el desafío de la educación. ¿Cómo los fraccionamos a esto? Entender por qué esto los convoca, es por qué tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar o plantear nuestro contenido. O sea, el potencial educativo, esta es una tarjeta de TEG, el potencial educativo que tiene una orden, una variable como esta, una de las tarjetas de TEG que era mi objetivo. El objetivo. ¿Sí? De lo que yo tenía que jugar todo el tiempo para lograr destruir el ejército amarillo, de ser posible el jugador de la derecha. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La tarjeta es así, yo no cambié el texto. Sí, pero dice imposible. Decir imposible porque por ahí nadie eligió el color amarillo para jugar. Claro. Entonces, como Sí, el esa color amarillo... Esa es una interpretación. ¿Sí? Ahora es libre, es libre. Es libre la interpretación. También estaba la del rojo, pero no sé si estaba la del azul. No sé. Sí, hay una tarjeta que dice de amarillo rojo. Sí, obviamente, de todos los colores Pero de la sé que ficha. no sé si había azul, ahora que estoy pensando. Sí. Mira. Bueno, hasta el arcoíris jugar el potencial educativo. ¿Por qué? ¿Por qué el potencial educativo? Porque implica tomar decisiones, hacer algo, decidir hacer algo, tomo una decisión, resuelvo, interactúo, porque me tengo que asociar con uno para destruir al ejército de la derecha o al amarillo. Entonces tengo que hacer estrategia, tengo que ver dónde está el otro, cuál, qué país me conviene para, ¿sí? Entonces inevitablemente me implica tomar un montón de decisiones para lograr mi objetivo. Bueno, esto se subordina a una mecánica de juego. Uno tira en un momento, ¿no? Hay dados que me indican un par de cosas, hay una aceptación de reglas. Los jugadores aprenden sobre el contenido, a hacerse cada vez más expertos. Mientras más juego, más experto soy. Es inevitable, mientras más hago, la experiencia. El segundo lo hablamos más rápido, lo armamos más rápido, ¿sí? Si hagamos un tercero de los muestrarios de esto, lo vamos a hacer más rápido todavía. La experiencia, aprendo haciendo, que también es una metodología que debería estar más dentro del aula, aprender haciendo todo el tiempo y no solo por escuchar al otro. Entonces, bueno, hay un proceso, un feedback que permanentemente está en relación al juego. Los usuarios, o las personas, o los jugadores, como quieran llamarlo. Acá hay un espejo, el espejo tratando de centrar la didáctica clásica, y lo que me va a proponer el mundo del juego, de las estrategias lúdicas. Las clásicas creo que más o menos las conocemos si tenemos algunos años de docente o alguna vez hemos leído unos libros. Pero me voy a centrar en las lúdicas. El juego es descubrimiento. Permanentemente. Estoy abierto. Si decido jugar voy a estar abierto a lo que me va a pasar, a que me toque la tarjeta que me toque. ¿Sí? Una vez a mí me tocó destruir, jugaba con mi hija y en un momento mi hija se puso a llorar, era muy chiquita, y me dijo, no puedo creer que quieras destruir a tu propia hija. Y yo deberías haberlo dicho. Ahora te das cuenta que le hice dos maldades que yo nunca hice, le jugar a las Barbies y la quise destruir en el juego del TEC. Creo que tenía 8 o 7 años, hoy no me acuerdo, jugaba con la amiga, no, casi me muero. Y nunca jugué a las Barbies con ella. No somos perfectas, claramente. Bien, el descubrimiento. El conocimiento provisional. Yo sé algo, pero lo puedo cambiar y puedo aprender rápidamente otra cosa. No me quedo en un conocimiento, es esto y ya está. O sea, no me quedo con lo que sé. Sé que lo que aprendí es provisorio. Va a cambiar. Va a evolucionar como un Pokémon. ¿Sí? Me da esa certeza el juego, además.
hay diversas puertas de acceso al conocimiento, porque sé de estrategia, sé de movimiento, tengo que aprender a tirar los dados, bueno, depende de qué estoy jugando obviamente, de cómo me muevo, si juego algo que tenga que ver más físico, cuando estaba de moda la wifi, ¿cómo se llamaba? El que jugabas al tenis sin tener una raqueta y todo eso, ¿cómo se llamaba? Sí, la Guay, sí, Guay. Bueno, juegos electrónicos, Nintendo o los... Bien, hay siempre en todos los juegos diversas formas de aprendizaje. Así si juego al ajedrez, yo tengo formas de aprenderme las estrategias de memoria o razonándolas. Y esto de lograr un mismo objetivo, ganarle al otro, matarlo, jaque mate, lo tengo por distintas vías todo el tiempo. No hay un solo camino, una sola manera. Es siempre distintas formas. El aprendizaje es situado y o real. Esto que hablábamos hace un rato, yo juego a la escondida en mi casa o en la plaza. ¿Sí? El entorno donde estoy jugando es el que me está convocando y va a hacer que yo juegue de determinada manera. Hasta si juego al TEG o algún juego de mesa, o al Pictionary que yo lo dibujo, o a dígalo con mímica, ¿sí? Si juego en la casa de uno, con quiénes juego, cómo son las reglas si voy perdiendo y qué pasa, si juego con amigotes o si juego con familia, digamos, va a haber reglas distintas, aunque sea el mismo juego, lo sabemos, ¿no? Permanentemente es activo, me convoca, si yo me voy a quedar, no, bueno, paso, no, me echaron a 2 minutos del juego, no se acepta un rol pasivo en el juego, ¿sí? No, para eso no quedate en tu casa, ¿para qué viniste a la reunión? ¿Sí? No. ¿Y esto qué nos da? Ese aprendizaje inmersivo, porque me convocó, porque me tiene acá adentro inevitablemente, ¿sí? Y yo ahora voy a hacer un pequeño break y les voy a pedir que saquen una hoja, ¿puede ser? No, es obligación. Están acá, tienen que participar. No, pero si tienen hojas. Usamos más hojas ahora. No se llama, te traje la yo la vengo escribiendo ahí. La planilla de Word del celular tengo. Es que en realidad la otra vez lo había hecho por un mensajito. Ella siempre tiene par de biromes, yo puedo tener alguna. Compartimos. Y acá es donde yo voy a hacer un pequeño... Compartimos papel, compartimos lapicera también tengo. Para convocarlos un poquito y hacerlos meterlos acá adentro, que es de lo que estoy hablando, de una aula inmersiva, si no estaría mintiendo. Nosotros el otro día, bueno, hará una semana, 2 semanas, hacer el break, cuento yo, mi experiencia. Llegaste justo para sacar una hoja, por favor. Sáquenle una hoja. Sáquenle una hoja. Sí, dale, porque a ver, hay cosas que las vamos aprendiendo en el camino. Nosotros por ahí a lo mejor queremos incorporarla, pero bueno, necesita mucha, por ahí a lo mejor el tema de la tecnología en el aula nos cuesta un poco. Pero bueno, improvisamos como podemos. Y la otra vez decíamos, bueno, y si vamos a hacer un examen, si estamos hablando de nuevas tecnologías, los nuevos procesos, ¿por qué seguimos evaluando de esta manera? Parece que decimos evaluación y es como darle una señal de corazón porque el chico se resuelve de la angustia, ¿cómo voy a hacer para estudiar? Porque en la semana, el último mes le tomamos, no sé, una semana tienen 2 o 3 exámenes de distintas materias. Entonces dijimos, ¿por qué? No le dijimos, ese día del examen hicimos equipos y los hicimos competir entre ellos. Pero era una cosa, era una diversión ya, porque se desesperaban por querer ganar. Bueno, dice algo por el estilo vamos. Con cartulina, materiales, totalmente. Todo. Yo les voy a confesar, cuando a mí, en profesor de 4º grado o 6º, porque lo tuve en 4º y en 6º, no me acuerdo en qué momento nos habilitó la clase especial para levantar las notas, las materias y demás, yo nunca más estudié para una prueba, porque siempre quería dar la clase especial, porque tenía que preparar láminas, claro. Hacer eso, poner a mis compañeros a trabajar, porque había que hacer como un crucigrama o algo para evaluar si me habían prestado atención. Y no sé por qué, pero nunca más estudié.
preferí siempre, después de la clase especial, Bueno, por algo soy diseñadora gráfica. el tema es que me entró una angustia, porque era la primera experiencia, hasta qué punto eso me hacía sentir que estábamos dando un examen universitario. Entré en esa angustia, debo decir. Pero es tu angustia, no la de ella. ¿Cómo? Bueno, Es tu angustia porque yo puedo venir estructurada. las podemos hablar, porque todo evaluación es un tema enorme y yo lo miro de costadito y con el máximo respeto, pero tengo un par de, como de tips o miradas cortas sobre eso, porque bueno, les pido, en la hoja escriban una frase, Sí, escucha, escucha. ¿sí?, de algún poema o algo que quieran, una frase, un refrán o un poema, una frase que se acuerden. Si me quieren decir, es una canción, un par de estrofitas, no un par de estrofas, un par de líneas de una canción. O una frase, un refrán como en el cielo las estrellas. Una frase común. La pampa tiene el ombú, no sé. Algo. Una frase de algo y escríbanla. Vamos, cualquier Canción. 38 poemas al mismo tiempo. Cualquier. Pero hay que escribirlo entero, acá sacan. Claro, no hace falta que esté entero. Con que se entienda el sentido, digamos, no solo 3 palabras. ¿Vos estás escribiendo, no en el celular? Ya te lo mandé, lo hice porque no podía, no tenía hoja. Pero no vale, porque vos tenés mi celular y yo no. Mientras tanto, juro que estoy comprando un espejo para mi baño. No me distraigas a la gente, están en examen. Todo hago al mismo tiempo. Me salió alma fuerte. No importa, no digan, no digan más. Acá sin repetir, sin soplar, no digan, no cuenten nada. Ahora. Más fuerte se refiere a la banda de guiones. Sí. Ahora, a ver, hagamos una. Yo quiero que los papeles circulen de alguna manera. Por ejemplo, vos pasáselo a ella. No, vos pasáselo acá. Hagamos lo más circular posible. Acá vos al compañero de azul, vos pasale a ella el tuyo. Tienen que ir circulando los papeles. No importa el nombre, no importa el nombre. Circular, tienen que hacer circular el papel. Esta chica de adelante. A ver si. Y el último se lo pasa, o el primero de acá se lo pasa. A ver, ¿vos a quién se lo diste? Yo se lo ¿Se lo diste a él, el de él? ¿Todos tienen un papel distinto? Yo todavía no recibo. Acá falta el que reciba ella. Ah, está escribiendo, está atrasado. Bien, vos tenés 2 porque ella no tiene ninguno. Listo. ¿Todos tienen uno? Ah, ya. Ella está escribiendo, falta ella que está Ella no me creyó y tardó en escribir. Claro, ahí está. ¿Quién lo tiene? Listo. Bueno, ahora sí, no le digan qué es lo que hicieron al que le dan el papel, no le digan qué es lo que hicieron, no tienen que soplar en los exámenes, por favor. Miren la frase y escriban a ver si saben el dato de quién es esa frase, si está en un poema de novela. Alguna cosa que... Pero escribo otras cosas que datos. Contemporáneo, le pone Eduardo, contemporáneo. Puesto en lo que en la hoja que le pasaron. Voy a la temporada 7, El capítulo autor, 8. el año, completen la frase si la frase está incompleta. Verifiquen si está bien o no. Si no tenés idea, poné, no tengo idea. No vale googlear. La completamos. También La puede. completan, por No tengo ejemplo. datos, así que no la puedo buscar. Si tiene faltas de ortografía, corríjanle las faltas de ortografía, No, o sea, si está mal escrito. Hacemos un O sea, agregado. Hacemos un agregado. Sí, le hacen un agregado, completan la información. No, así no cuenta. Bien.
si la frase está mal o pusieron una palabra que estaba mal y no era ese el sentido y le está cambiando a la frase, lo agregan, lo ponen. Me decía el noticiero, hace 2 horas que está escribiendo, para escribir. El K bailando. No, es que yo encima hice un testamento así en 2 minutos. Está muy completo lo que Educación, ¿no? ¿Está completo? Vos hacés educación, ¿no? Yo hago tecnología educativa. Tecnología educativa. Bueno. De mi palo. Sí, te vas a hacer. Después le vamos a preguntar qué tal estuvo la clase. De mi medio de curiosidad, del medio donde yo me tiré de cabeza. Bien, ¿ya estamos? ¿O siguen agotando? Vuelvan a hacerlo circular, no al mismo que les dio, sino a otro, distinto. Hay un tercero implicado. Párese, a ver, el movimiento. Que no me pare yo, bueno, hace falta. Ahí estamos. Bien, y si se vale googlear, confirmen si la frase, lo que puso el primero, lo que acotó el segundo, confirmen si es verdadero, si es falso, si está bien, si la data que pusieron. Verifiquen con Google o con Wikipedia o con quien quieran si la información es verdadera. Y ponemos efectivamente. ¿Eh? Y ponemos efectivamente. Claro, si lo sabe, efectivamente, por eso. Si Y acá sí póngale la firma. O están verificando si es verdadera la información, si está bien, si está mal, si le faltó tal cosa. Sí, están validando las dos participaciones anteriores. Hay más responsabilidad en esta tercera verificación, no puede haber error. Y como confirmaron con Google, con Wikipedia, con sus conocimientos propios, pónganle la firma. Sí, pongan el nombre, claro. Y si quieren después busca cada uno el dueño original de la clase. Y ahora, confirmen que lo que estaba puesto está bien. O sea, no hay margen de error acá. Si yo me equivoco, digo que eso es verdadero o falso, está bien o está mal, o corrijo algo, estoy arruinando o mancillando el conocimiento de 2 personas. ¿Sí? O sea, tengo que verificar si eso está bien o si está mal. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Puedo pasar a recoger y después me los dejan o lo que sea. Te la complicaron ahí, parece. La frase que... Había una frase muy complicada. Y que ponemos el nombre nuestro. Claro. Acá alguien dice algo, ¿sí? No los voy a publicar en ninguna red social. Bien, ¿no es una manera de tomar examen también? Sí. También puede ser. Que genere un conocimiento, que otro ayude a hacerlo mejor, a poner todos los datos que están faltando, completo esa información, y otro tiene que validar. El que pone la firma se está jugando en que le va a poner un 1, un 2, un 3 a sus compañeros. O sea, no puede poner cualquier verdura. Puedo tomar un examen y decirle, tomárselos un día, al otro día venir, devolvérselos, se los mezclo, corrijan a ver si está bien. Si falta algún dato, agréguenlo. Y a volver a tener los exámenes y volver a dárselos. Bueno, ahora no puede haber ningún examen con algún error. Complétenlo. Validen lo que están diciendo. Tienen tres instancias de conocimiento o de niveles de conocimiento de distintas personas. Digamos, ¿me da una validación universitaria? ¿Sí?
estoy poniendo en situación de responsabilidad al tercero que tiene que decir si lo de los dos anteriores es bueno o es malo, está bien o está mal. Hay una responsabilidad mayor que la de solamente escribir, me saco un 4, un 5, que me afecta a mí. Voy a hacer algo que afecta a otro. Lo estoy poniendo en situación. Si está estudiando enfermería, si está haciendo historia, geografía, no sé, lo que sea. Pero empiezo a tener una responsabilidad más profesional. Con lo cual me sacó del lugar de alumno hacer eso. Me corrió del lugar estático de alumno, receptivo, ¿sí? Del alumno que va a un examen y vomita todo su aprendizaje, todo su conocimiento. Bueno, malo, lo aprendió bien, mal, no importa. Porque me implicó en 3 clases sucesivas, en la misma, depende de la cantidad de horas que tengamos de clase, de lo que había que estudiar, o la unidad, o lo que sea. Yo lo puedo hacer en la misma clase, lo puedo hacer en clases sucesivas, ¿sí? Pero involucré en forma inmersiva a todo el alumnado. Aprendizaje basado en juegos. Es una suerte de cosa exquisito, como es cadáver exquisito, es una suerte de trabajo colaborativo. Bueno, eso también ha demostrado el cambio del rol del docente, porque ya no estamos en la clase magistral como era antes, en esa situación bancaria, sino que estamos en una situación de guía, de acompañar ese proceso. Bueno, por ahí el rol del docente era marcar temas, decir temas, proponer temas para que escriban. Escribí de lo que más sabes, de lo que más estudiaste. Ponete a escribir de eso. Bueno, el otro lo agarra, sabe, estudiaste de esto, no estudiaste. Me corro, no me gustan las cámaras. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí es mínimo el cambio. Es mínimo, porque no es que me tuve que aprender ni generar un juego de rol, ni un juego de videojuego, ni hacer, como es la otra, los juegos de escape, y cambiar toda mi dinámica, y agarrar plataformas de tecnología educativa y hacer programar. No, con los conocimientos del alumno y con una hoja de papel, tecnología de papel y lápiz. Esa fue toda mi tecnología, ¿sí? Pero hay maneras de cambiarlo y de involucrarlo. A mí me da más trabajo o menos trabajo. Yo voy a tener que leer todos los exámenes iguales. Lo voy a tener que leer 1, 2 o 3 veces. No lo sé. ¿Cuántas personas hay de este lado, digamos? Yo después puedo confiar en las firmas que pusieron cada uno. Bueno, nada, también en aulas masivas sirve hacer eso. Y a mí más que nada, por la masividad, me gusta porque involucra al otro, de que el compañero no va a castigar al otro, a su par. Y estamos todos en el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí. ¿Querías decir algo? No. Ah, perdón. Bien, eso, aprendizaje. Perdón, me queda la duda en esto. Decime. No es que hacemos nosotros, le corregimos realmente si hicieron bien las cosas, porque, o sea, con alumnos sí. Gracias, porque quedar bien con el otro alumno. No, por ahí le ponen bien a cualquier cosa, pero sí. Por eso hay 2 instancias que validan, qué sé yo. Sí, tenemos que revisar los textos igual, si no, no pondría yo ningún aprobado, y eso ya es responsabilidad que me corresponde a mí titular del aula, lo que sea. Pero sí, instancia de evaluación sí, pero también los corrimos de ese miedo del examen, me voy a acordar, no me voy a acordar, los corrimos de ese rol de alumnos solo claro, porque a ver, claro que nosotros le estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer, nosotros no dijimos que íbamos a cambiar la modalidad de tiki de que escriban, no. Y se fueron estudiando, o sea, ese día llegaron como que iban a un examen. Lo único que se cambió fue la modalidad. Entonces respondieron, por eso quizás el juego también se hizo más entusiasta para ellos, ¿no? Porque tal cual. sabían responder, empiezan a ponerse más por dar el primer respuesta. Claro, y empiezan a jugar otras competencias de lo relacional, que era lo que hablábamos de... Perdón. Mi tío. Me pedí avisarme que estaba acá en La Rioja. Bien. Sí, pasan muchas cosas. Pero sí, en un punto tenemos que leer que no hayan escrito mandado fruta, 100%.
y ellos lo saben. Además, sí, pero bueno, nada, son las cosas que nos competen por estar de este lado y hacernos cargo. Y es lo de que tiene el juego, que en última sabemos que es un juego. Tal cual, sabemos que es un juego que estamos proponiendo, pero para evaluar, que eso no lo podemos olvidar, para evaluar. Bueno, la educación de Finlandia, que fue en un momento, bueno, creo que todavía tienen como las banderas de como una de las mejores, tiene la consideración esta de que en la escuela se resuelve todo, la tarea, la casa, nunca. No. Entonces, yo también eso lo pensaba porque nosotros, la mayoría debemos tener hijos. Llega mi hija de toda la mañana y se tiene que sentar y obviamente mamá venía a ayudarme a resolver yo con ella. O sea, la tortura para el padre, bueno, yo ya me desolía hace rato con ella, ¿no? Pero sé que hay padres que se tienen que sentar y demás. Pero eso es un error. ¿Por qué lo siguen haciendo? O sea, es como un sistema Bueno, tan Francia arcaico. hasta donde se prohibió la tarea. Francia hasta donde se prohibió la tarea. Ningún país encargado. Porque aparte discriminaba justamente los padres los pibes que los padres estaban en la casa para ayudar de los padres que trabajaban todo el día y no los podía ayudar. Entonces el argumento para eliminar era que al principio era discriminatorio. Pero si el chico tiene una duda, en la casa no lo va a poder resolver, en el aula lo puede resolver con el docente, por eso está también. Sí, igual la educación en Finlandia pasan distintas cosas. Es mucho más complejo y más interesante el tema de la educación en Finlandia. Y alguna vez hablando así en un grupo con docentes, había dos chicas que habían estudiado en Finlandia, dos compañeras docentes que habían estudiado en Finlandia, y todos los que venían levantando banderas de la educación de Finlandia dijo, olvídense chicos, prefiero la escuela de acá. Sí, bueno. Pero sí pasaba que se iban contentos a la escuela. Sí, había otra cosa, la escuela convocaba, porque era aprendizaje basado en proyectos, y se desarrollan y van interactuando y tiene mucho que ver con el aprender haciendo. El juego está completamente incorporado desde hace mucho, pero también el que quiere ir a hacer nada y calentar la silla puede hacerlo y egresa igual. También pasa, ¿eh? Lo que pasa es que después no, depende de la nota que obtuvo, va a ser el trabajo que consiga. También es devastador. Creo que también es como que es un arrastre social, porque creo que nos cuesta mucho desprendernos de todos esos modelos mal desactualizados, ¿no? O sea, de pronto cuestionarnos si estamos haciendo bien. Yo, por ejemplo, sigo viendo, yo hace mucho ya incorporé, yo hoy, por ejemplo, ya no trabajo con PowerPoint porque me parece totalmente viejo, obsoleto. Ya estoy, claro, estaba viendo Genially. ¿Cuál es el tema? Que ahí hay otro gasto, porque para los docentes, si nos queremos actualizar, tenemos que entrar a comprar licencia. Bueno, eso ya es otro problema y lo que es tecnología educativa. Sí, le mandó un mensaje a María y la consiguió. Ahí ya es otra cuestión con respecto a lo que dentro de lo que es tecnología educativa o las tecnologías para la educación, como es el Genially, que son personas que desarrollaron un programa que nos evita programar a los docentes. Yo que algo de programación sé, pero prefiero ir acá. Sí. Y abono la licencia más barata. Abono la licencia para estudiantes. Bueno, yo de última... de no utilizar, te deja tres modelos gratuitos y ahí terminó todo. No, yo lo uso todo. El que nos da mucho es el Canva, que ahí trabajo bien con... Bueno, hay muchos de estas aplicaciones web. Muchas surgieron ahora en pandemia y demás, pero bueno, todo lo que es tecnología educativa concretamente también implica otras dinámicas y otros conocimientos y miradas sobre la tecnología y las herramientas tecnológicas, ¿sí? Yo soy especialista en educación y tecnología, por eso, pero me quería acá centrar en lo que era el juego y las narrativas inmersivas para convocar. Hasta acá, con respecto al juego, algo los conmovió por lo menos o les hizo cambiar algún ápice de su mirada. Sí. Tenemos que leer los exámenes, sí, tenemos que leer. Aunque nosotros incorporamos juegos al campo porque son prácticos, o sea, podemos hacerlo, no vemos ni nada. O sea, lo vemos más beneficioso, los chicos se interesan más, participan, vivimos en grupos, los mismos grupos que sabemos hacer para que trabajen, los dividimos y los hacemos hacer juegos y cosas. ¿Qué carrera? Abogacía. Bien, sí, hay unas cosas para mí, hay cosas espectaculares que se pueden hacer desde la simulación, muchos juegos de rol, de empezar a representar los roles y estudiar tales personajes, quién es el acusado, quién es el que defiende, quién es el jurado, voy a empezar a cambiar y también, y después también
cómo es la lectura de ese ejercicio que hacen, es lo que también importa, ¿no? Y no hablo solo de cosas en la computadora o aplicaciones o demás, digamos, ¿sí? Responder o jugar a responder preguntas desde lo que es la abogacía y demás. A mí me pasa que en la materia que yo doy, hago hacer juegos de rol. En las últimas unidades tengo oratoria para darles. Entonces aprovecho y les hago hacer juegos de rol, y como son distintas carreras, entonces según la profesión vamos haciendo un juego de rol. Entonces, por ejemplo, esta mañana con la gente de turismo, bueno, ¿cómo atendés vos a alguien que es un pasajero extranjero? Entonces los hago cambiar. Uno es la persona que está en información en un aeropuerto, por ejemplo, y otro hace de pasajero que llega. Entonces, hacemos distintas instancias, ¿no? Un pasajero extranjero, uno local, y vamos rotando. Si vos fueras secretario de un ministerio, ¿cómo actuás ante tal cosa? Entonces, vamos haciendo esos juegos interesantes intercátedra con profes de las materias que son específicas. Sí, se dan un montón de situaciones que se pueden. El juego de rol es viejo por el role-playing, que se usaba mucho en marketing y ventas y demás. Pero en el aula también, haciéndole a los pibes estudiar, vos aprendete todo lo que pudo haber dicho Cornelio Saavedra en la primera junta, vos lo que pudo haber Mariano Moreno, y actuás como Mariano Moreno, y actuás como tal otro, ya no me los acuerdo más que no. ¿Sí? Entonces, pero no podés responder algo que no podría responder esa persona, o sea, tenías que estudiar y ponerte en el lugar de esa persona. Bueno, ¿alguno de ustedes jugó rol? ¿Hijos? ¿Hijes que hayan jugado rol? ¿Los vieron jugar rol? ¿Qué es jugar rol? Jugar rol es una modalidad de juego, parte de azar y parte de destrezas que tienen... En la Play. No, en personas. Esas personas hay online también, con pandemia hay online. ¿Vieron o escucharon hablar de la plataforma Discord? No. Bueno, es una plataforma que permite interactuar y abrir canales de diálogo, y justamente los que juegan, los roleros se los llaman, los que juegan rol la usan mucho. Es una plataforma mucho más interesante para hacer participar a los pibes que Meet o las distintas que hemos usado, medio compleja a veces para entender, de apabullo un poco, pero es muy interesante. Jugar rol implica que haya alguien que dirija el juego, que hay personaje, cada participante tiene un personaje, que ese personaje tiene características de cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Hay una guía de preguntas y de situaciones que van a ir pasando, también hay dados, entonces de repente mi personaje es de una persona guerrera, no sé qué, el personaje de él es el sabio que hace tal cosa. Entonces van pasando de acuerdo a un cronograma de acciones que tiene el director, ¿sí? El maestro, se lo llama el maestro de rol, y tienen que ir jugando y se van enfrentando, pero tienen que resolver la situación y el problema que se les propone de acuerdo al personaje que cada uno es. Ese personaje tenía características, habilidades, tenía una historia el personaje, hacía cosas o no hacía otras cosas, si volaba, no volaba, caminaba, tenía una varita mágica o anteojos de visión láser, lo que quieran, tiene características, hace cosas. Entonces van desarrollando y de repente se pueden pasar 24 horas jugando a rol, juegos de rol. Y o la siguen la semana siguiente. O por ahí no daba, porque estaban aburridos, qué sé yo, y fue corta la sesión y a las 7 de la mañana terminaron, ¿sí? Entonces, se dan distintas situaciones. Paradójicamente yo alguna vez pensé que era, bueno, chupan a lo pavote, y me contestaron, no mamá, no podemos, si chupamos no estamos lúcidos. Y tenemos que desarrollar el personaje, tenemos que desarrollar la historia, tienen que poner al personaje en acción, ver cómo me responde el otro y qué hago yo para ganarle al otro y para vencerlo. ¿Se acuerdan que hace mucho había unas cartitas que repartían y había como autos y el auto tenía potencia, velocidad, bla, 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 bla? Bueno, y depende de qué auto y le ganaba a uno, algo parecido.
pero había que desarrollar ese personaje que uno había elegido ser. Y depende de las características, además se daban distintas situaciones con el otro, dirigido por uno. Nada que replique mejor que una situación de aprendizaje. Y por ahí estaban toda la semana armando su personaje, para jugar rol la semana que viene. Y no era al azar, no era improvisado, nada de eso. Pero esa dinámica de ese juego te da una estructura enorme para un montón de cosas. Enorme. Te cuento un caso real. Dale. Mi hijo Claudio, hoy 30 años, Bien. Cuando estaba, bueno, él no tiene estudios universitarios, tiene estudios terciarios, y estaba buscando trabajo. Y me dice, no me aceptan el currículum, pa, porque ¿sabes lo que vas a hacer? Le digo, vos que sos tan jugador de juego, esto de rol, juego en red, armar batalla, pone eso, pone que estás trabajando, porque no trabajo más o menos así, porque tenés mucha habilidad de desarrollar a través de los juegos. Hoy subgerente de una internacional que hace atención al cliente. Sí. Mira vos. Totalmente, sí, porque le da un montón de habilidades. Me olvidé de pasar la hoja. Seguí. Yo quería empezar a hablar de los videojuegos y lo que dice Harry Jenkins con respecto a los videojuegos. Lo de recién y juego de rol es meternos en este mundo. Harry Jenkins es un estudioso del videojuego, es también uno de los que inventaron hace ya como 30 años el término de narrativas transmedia. Y esto, para simplificarlo, hay mucho como para hablar, o esta gente hace mucho que viene viviendo de hablar de las narrativas transmedias, yo no lo voy a resumir en una frase, pero sí, como para simplificarlo, es narrar a través de distintos medios, ¿sí? Entonces, básicamente, tiene sus reglas y sus pautas y sus formas de... Pero Harry Jenkins habla con respecto a los videojuegos, ¿no? Y propone toda esta nueva forma de arte popular, un poco con esto de los juegos de rol, esto que pasa con los pibes que toman reglas, bla, 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 y las exponen y desarrollan historias y narrativas. Lo que hablábamos hace un ratito, esto de convocarte desde la infancia, el juego te convoca desde la infancia, y estas narrativas que proponen los videojuegos como medio de expresión. ¿Sí? El diario es un medio, la televisión es otro medio, el juego es otro medio, el videojuego, el juego de rol o el juego de cartas son medios para. No es gratuito tampoco, ni casualidad que los psicólogos cuando tienen que trabajar con una criatura jueguen juegos para ver qué pasa, cómo interactúa, ¿no? Cómo se va relacionando con las distintas situaciones. Entonces, bueno, Harry Jenkins un poco empieza a hablar y entender esto, el videojuego como un medio para seguir reglas y todo esto que veníamos hablando y demás. Harry Jenkins es también uno de los que, como decía, de los que empiezo a nombrar las narrativas transmedia, esto de trabajar a través de, o decir cosas a través de distintos medios. Jenkins y, bueno, Scolari, no me sale, Carrión, González Carrión, digamos, distintas personas que trabajan sobre comunicación y medios, ponen la mirada más que nada en los nuevos medios masivos de comunicación y este cambio en la comunicación a partir de que muchos tenemos medios para producir y más baratos, o la diversificación de las pantallas o de los espacios de comunicación. La publicidad estática también es un medio, digo el cartel por un afiche, por los diarios, la televisión, pero también el cómic, también el cine y también un libro son medios. Las narrativas transmedia, igual que los juegos y la lógica de los videojuegos, nos van a convocar con esta lógica inmersiva. ¿Por qué? Porque además va a hacer que no veamos en todos los medios la misma información, sino una información que se va complementando con los distintos medios que yo la voy recibiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes, acá ya tengo miedo, cuántos de ustedes vieron Matrix? Yo. ¿Todas las variables de Matrix? Las 4. ¿El libro? ¿El cómic? Ah, cierto. El libro sí. Ya lo hablamos. Te olvidaste. El cómic me lo estoy Para leyendo. entender bien la Matrix y a Neo, hay que leer todo el espectro. Lo mismo que para Pokémon.
Por eso decía que Pokémon en sí mismo estaba pensado conceptualmente como algo que Y evoluciona. Star Wars, que lo vi pasar. Star Wars. Sable. A Star Wars lo viste pasar. Bueno, acá hay un juego que es muy nuevo, Stray. Este es un videojuego muy nuevo que salió hace un par de meses, que es un gato que sobrevive al apocalipsis. Salió pospandemia el juego y sobrevive un gato y tiene que ir reconstruyendo el mundo. Y pegó bastante, hasta donde sé, pegó fuerte este juego. ¿Qué pasa? Las retóricas de los juegos. Hay persuasión, hay interacción, hacer con ellos, con el otro, es el hacer lo que nos convoca. Bueno, interacción, conflicto, la representación, que ahí no se ve, la representación, la interacción, el conflicto y la seguridad de que está pasando en un videojuego. Por eso nos convocan los videojuegos, pues nos dan seguridad. No es la pandemia que nos podemos salir y nos podemos contagiar, o el problema de que nos roben, nos asalten o nos caiga un meteorito encima. En el videojuego hay seguridad, por eso los pibes están en ese mundo, porque el mundo que les estamos dando tiene mucho miedo y tienen cada vez más miedo, y todos somos los que le estamos dando cada vez más miedo, ¿sí? En cambio el videojuego los convoca porque les da seguridad, porque les da misiones, porque les da... Pues no sube el dólar en el videojuego. También te hacen subir los dólares en el videojuego, porque si vos jugás a Second Life y a todos estos hay valores y armás, podés elegir ser banquero, esto, el otro, y también, y depende qué haces, suben o bajan los valores de, sí, hay mucho de eso y podés perder, y si tenés si jugaste mal algo, perdiste todo y quedaste afuera o pasás a ser pobre. No, en todos estos juegos que depende, digamos, desde Second Life a GTA te matan y dejas de jugar, o sea, si no tenés una buena estrategia lo mataste a los estudiantes subversivos, o sea, hay unas narrativas muy poderosas ahí, muy fuertes, pero bueno, pero básicamente nos matan, pero nos matan de mentira. Estamos en el videojuego. La realidad es peor. 100%. Sí. Por eso son en general tan nuevas y están muy metidos ahí adentro. Pero los docentes nos podemos convertir en desarrolladores de videojuegos. ¿Tenemos que hacer eso? Para mí no. Yo me equivoqué de carrera. Yo creo que no. Quizás es el uso que le vamos a dar. Ahí vamos. ¿Y qué videojuego? Porque hay... ¿O qué parte, qué elemento del videojuego empezamos? Porque podemos contar historias, podemos hacer videojuegos de historias, de narrativas de historia, con las historias de distintos personajes X de la historia. Podemos contar con respecto a desarrollos de química o juegos para avanzar con respecto a conocimiento científico. Podemos pensar distintas soluciones o estrategias dentro de estos juegos. Bien, estas mecánicas, estas dinámicas, estas estéticas que proponen son todos estos elementos que convocan, que de alguna manera podríamos traerlas al aula para atraccionar a los pibes. No con el videojuego en sí mismo, porque no vamos a convertir nuestra aula en un videojuego, pero sí con los elementos que el videojuego tiene y vinculándolos con la materia que nosotros estamos dando. Yo estoy segura y me pongo desafío digamos, de cualquiera de las profesiones, que yo a mí me gusta cuando voy por distintas provincias, que nunca estoy en la misma tipo de facultades, ni menos en la de... Creo que esta es la primera vez que estoy en la facultad que tengo gente de medios, de comunicación, porque antes tengo de abogacía, de enfermería, de farmacia, y no de medios, de diseño o de comunicación. Pero todos los aprendizajes y las profesionalidades, las profesiones y las universidades, los conocimientos que podemos tener en las universidades, los podemos convertir en algo más que el conocimiento en sí mismo y duro, por decirlo de alguna manera. Y hay series y hay juegos y hay cosas que nos van a llevar a... De hecho, uno puede pensar de jugar al doctor o esto, el conocimiento científico duro del aprendizaje médico. Había un juego de chiquitos que era para tener habilidad, motricidad fina, que había que sacar partes de un cuerpo humano y si tocaba con los laterales, sonaba la alarma.
Más de un cirujano debe haber salido de ahí. Sí, sé cuál es. Más de un cirujano debe haber salido de ahí. Sonaba una alarma, perdiste. Sonaba una alarma, ¿sí? Bueno, parecía el cerebro mágico, pero era una mágico. versión diferente del cerebro mágico, que si respondías mal, ¿sí? Nosotros este año, o sea, yo no me quise meter tanto con esto por el tema del videojuego, por esta cuestión, más que mencionarlo y comentarlo. Nosotros lo que sí hicimos como experiencia fue la realidad aumentada, la realidad virtual, que la idea era crear, y que hemos hecho creaciones dentro del aula, y el tema que nos tocó con el tema de la pandemia, los booktubers. Que bueno, por ejemplo, como técnica para llevarlos al libro, a leer el libro, o hacerlo, la presentación de las películas, los trailers, pero de libro. Entonces hacíamos book trailer. ¿Sí? Eso sí, Pensar en ese sí. bajar un contenido en 60 segundos es dificilísimo. Se propusieron convocar al otro para que vaya a buscar el libro en un TikTok, formato TikTok, una filmación de 30, 60 segundos, no más que eso, y convocarlo al otro para que lea un libro, para que vea una película, para que vea la serie, porque la serie puede haber, para que busque los puntos de verdad o mentira de una serie X. Reina, no sé. Porque además hoy hay una ventaja, o sea, la mayoría, quizás no sé si nosotros, yo conozco un montón de colegas que se dedican en el celular. Pero es que son 3 aplicaciones, hay muchas aplicaciones, que es decir, quiero esta imagen, no la quiero, quiero la otra, paso a la otra. Lo hace Facebook para mostrarnos lo que vivimos hace 7 años. O sea, que toma las fotos que subimos y las compila una al lado de la otra. Yo me hago un acercamiento, un alejamiento, no es tan complejo, y empiezo a editar esa imagen y demás. O sea, hay una tecnología que está al alcance de todos y nos convierte a todos en lo que Henry y otro más empezó a llamar prosumer, productores consumidores. Todos somos prosumer. Y esto no es nuevo, y esto a mí es algo que yo me gusta ponerlo siempre. No el espectador nunca fue 100% pasivo. Nunca fue 100% pasivo. De alguna manera, por ahí lo que no tenía a mano era medios para reaccionar ante lo que estaba viendo. Pero la primera transmisión de un tren filmado y que el tren se está viniendo encima, las primeras filmaciones, ¿sí? La gente huyó de la huida de la sala porque el tren se le venía encima. No se quedó esperando que el tren le pasara por arriba, se asustó y se piró. Cuando Sherlock Holmes, el autor de Sherlock Holmes, deja de escribir todos los meses o semanas en el diario londinense que escribía, llovieron al diario, a la redacción del diario, cartas reclamando que no podía morir Sherlock Holmes. ¿Sí? O sea, no se quedó pasivo. De hecho, también existía, hace muchos años, la educación a distancia por carta. La educación a distancia no es de la virtualidad. Así comenzó. Lo que nos hicieron en Star Wars también con el Luke, yo soy tu padre, ¿cuántos años tuvimos que...? Yo hasta que no me sentó mi hijo y me hizo ver el video 1, el 2, el 3, hasta que la sexta, esta es la que yo vi cuando me peinaba con... Bueno, no entendí lo que pasaba, qué sé yo, pero yo le compré los 6 DVD y me senté con él a verlo. Y ahora va al cine a ver cada vez que sale algo va con el papá. ¿Y las derivadas qué hay? No, bueno, pero ¿cuánto esperamos? Claro, pero es antes, pero son más viejos los protagonistas, lo cual hay que tener cabeza para hacer eso. Bien. Pero esto de narrar o las narrativas transmedia y volviendo al videojuego nos convoca a todo esto. Entender Star Wars se contó la historia en muchos medios. No solo en películas, estas películas que hay capítulos para adelante, series, qué sé yo, o la precuela que se da a llamar ahora lo que pasó antes, que hasta Tolkien está sufriendo la precuela ahora. Ay, pobre Tolkien. Pero es del mundo capitalista. Bien, yo creo que narrativas transmedia hay desde que un juglar iba de un pueblo en pueblo contando la historia de lo que tenía que narrar y la cambiaba a penitas porque estaba en el pueblo de enfrente y acá le gustaban los rojos y no los verdes, entonces iba a cantar a favor de los rojos y no de los verdes como en el otro pueblo. O sea, el trovador también cambiaba su narración
cuando iba de un pueblo en pueblo. ¿Sí? Lo mismo que hace hoy Sabina o distinto cantante cuando va a la Argentina o cuando va a México, ¿sí? Que cambia y crea una narrativa para. No empezó él, y los juglares ya lo hacían, y esa narrativa también varía si se representa con una persona cantando con un laúd o si lo hacen en una película o si se hace en una obra de teatro que tiene que ir también de lado a lado. O sea, distintos medios para contar alguna historia que va a mutar levemente. Seguramente yo voy a entender el mundo medieval si escucho a los juglares todos, si yo veo todas las obras o si veo todas las producciones, ¿sí?, culturales de esa época. Si no, no voy a poder entender la vida medieval, seguramente. ¿Se entiende? Lo mismo que nos pasa hoy. ¿Y de Alfonso Falcones o qué fue? Bien. Elementos de los videojuegos, y de este lado tengo un poco, nada, estas cosas que nos tracciona con respecto a la narrativa y demás. Esto es como más técnico, un poquito, planos en los que se escribe, en los que se suscribe el videojuego, pero siempre hablando de narrativas o de juegos a través de distintos medios. El aula opera como un medio más para decir las cosas. El jueguito que hicimos antes de escribir la frase, si yo estoy en un aula de otra cosa, puedo hacer otro texto, bueno, y todas estas dinámicas. Lo que propongo hasta acá, yo puedo seguir un poquito y eso andar un poquito más en el plano del videojuego en sí mismo. Si quieren puedo seguir o hacemos un parate. No tengo ni idea de la hora, yo soy una 6:20. 6, pero me preguntan o volvemos para atrás o continúo con la cosa. Con respecto a la transmedia, o esto que hablaba hace un ratito para cerrar con respecto al videojuego, la transmedia es esto que nos propone los múltiples medios en el cual nosotros ahora podemos ser productores, consumidores y dar respuesta y decir lo que pensamos. ¿Qué es lo que ocurre con las redes sociales? La secretaria general me dice que va a ser que me permitas. ¿Quién quiere café? ¿Cuántos? ¿Cuántos cafés? 1, 2, pará, no cortado, café, café solo. Porque yo quiero Aténgase a la pregunta. café negro, así como yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Café. Pará. ¿Quién quiere cortado? Complicado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién quiere té? ¿Quiere algo, otra cosa? ¿Ya está? Pueden seguir y cuando llegan los cafés se vuelven ahí. Claro. ¿Está bien? Oh, bueno, ok. Entonces, toda esta dinámica y la experiencia de los videojuegos y las reglas, esto que venimos hablando, yo por apurarme por ahí estoy tomando cosas de un lado y del otro para juntarla de los 2 días, digamos. Porque general desarrollo más las que son de transmedia al otro día. Como mañana no va a haber otro día, no sé. Pero bueno, lo mismo que hablábamos al principio con el tema del juego en los chicos o de Mafalda jugando en la plaza. Lo que pasa es que el videojuego ahora nos convoca desde un software como una complejidad de información que me permite interacción, ¿sí? Que me sitúa con un objeto o con esto, pero me sitúa acá con un artefacto, con una interfase, con un diseño, con un imaginario y demás. O sea, esto de las pantallas, pero también puede no haber pantallas o acontecer cosas fuera de la pantalla, ¿sí? El juego que es el jugado concretamente y el que se imagina el jugador que va a jugar. Cuando los pibes planifican, cuando todos planificamos un poco qué voy a hacer cuando voy a jugar a. Mira, la próxima vez que juegue todo y me toca la tarjeta amarilla de TEG y esto y lo otro, o si voy a jugar, dígalo con mímica, voy a intentar tal cosa, o si voy a jugar al Pictionary, voy a dibujar de tal o cual manera para que me entiendan más rápido, lo que sea. Pero yo planifico mi juego también y cómo quiero, ¿sí? Eso es inevitable. Entonces, después se da ese espacio o ese juego en una realidad que está lo que yo quería, lo que papá, lo que los otros querían, y ahí empiezan a haber distintas interacciones a que me da el resultado del juego real que acontece realmente. Y bueno, el plano social en donde estoy jugando e interactuando. Todo eso acontece en el videojuego. En el juego. Y no queda excluido el videojuego. O sea, dentro de la experiencia de jugar, que el videojuego no queda
excluido. Y por otro lado, me conecta, dentro de los juegos estos que vemos de pantalla, hay muchos o la posibilidad que nos da el juego de pantalla, de jugar con gente que no tenemos al lado, de jugar con gente que está en otras partes del planeta. El Warlight, si no me equivoco, es un juego como de guerra, muy parecido al TEC, pero online, y de repente mi hijo se hizo amigo de un inglés que decía que las Malvinas eran argentinas y se quería venir a la Argentina a vivir porque odiaba Inglaterra. Y casi me lo trae a vivir a mi casa. Mamá, hay trabajo, es fácil conseguir trabajo, ¿no? ¿Qué me hago? Tiene 25, hace 7, 8 años. ¿Por qué me decís eso? El ingreso que a trabajar, todavía tenés 16. No, porque hay un amigo, ¿un amigo de dónde? De Inglaterra, y hasta que logré descubrir que era del Warlight. Bueno, a mí me pasó que me encontré con uno de mis hijos hablando en portugués. Bueno. Un portugués muy porteño, ¿no? Pero bueno, el tiempo le trataba de hablar en portugués al brasilero. No, yo con el Warlight dejé de pagar profesoras de inglés. Tal cual. Porque él hablaba en inglés con los compañeros. Sí, se obligan a hablar. Estrategias de guerra en el Warlight, tenés que armar qué mapas. Y por ahí armó un mapa medieval, o un mapa del 1810, o un mapa de no sé qué. Y entonces tenían que investigar cómo eran las... y aparte defender las estrategias en inglés. No pagué más a una profesora de inglés. Aprenden solo. Sí, se obligan. Tenés que tener dos características, una pequeña base aunque sea, y ser muy caradura. Cosa que carezco de ambas. Bueno, a ver, voy a preguntar. Entre la estudiosa, que se sacaba 9 y 10 en inglés, entre el otro, que había que pagarle profesora particular para que lograra el 4 en la materia o el 5 con lo básico, y un adulto que no hablo inglés, hablo alemán, hablo un montón de idiomas, que decía que hablaba todos los idiomas y rindió en las universidades las que correspondían, y que leía Lacan en francés y demás, los 3 puestos en Inglaterra. ¿Cuál se manejaba perfecto? ¿La niña, el niño o el adulto responsable? Que había acreditado varios niveles universitarios de inglés. Mira, lo entendían, llegaba, iba, venía, no tenía vergüenza, mi hija se abatataba, no podía responder 2 cosas, no entendía un carajo cuando le decían algo, y al padre cuando hablaba no le entendían nada. Pero él fue el único que encontró las armas para. Entonces, entre la estudiosa, el padre también es estudioso, obviamente, pero tenía otro nivel de conocimiento más técnico, más de leer a Lacan o Freud o lo que sea, de conocimiento en sus materias, en su expertise, pero no en la calle. Y el que se la supo manejar en la calle fue él. El que estaba en la calle. El que estaba en la calle jugando. Entonces, ahora, después lo dejé en pandemia jugar todo el tiempo en los jueguitos, ¿no? Sigue estudiando. Bien, inevitablemente los juegos son transmediales. Acá tenemos un Pac-Man, y esto tiene que ver un poco esta dinámica y cómo nos refiero cuando nos metemos en los juegos, empiezan a ver, al que quiere diseñar videojuegos, digamos, empieza a jugar esto, el juego en sí mismo, la estrategia y esto del juego, lo que es inherente a si juego al Ludo, al Pac-Man o con un flipper, y la jugabilidad del juego, es que lo haga posible, ¿sí? Si yo hablara con respecto a jugabilidad, que suena una palabra rara, es la posibilidad del juego de ser jugado, ¿sí? Cuando recién viste el TEC, con todas esas reglas, o el 1984, que es otro juego de estrategia, pero que tiene muchas más cosas, decís, esto necesitas un día entero para aprenderte las reglas, tiene una jugabilidad baja. El Pac-Man lo agarras, lo miras, o sea, no te lleva mucho tiempo. Un Warlight o el otro, el Empire, no sé cuánto que nombraste. No sé cómo es que se llama, no me sale Empire of Throne, pero el State, me parece, Empire of State. O GTA, o todos esos tienen distintos niveles de jugabilidad, o sea, y de acuerdo a cómo está bajada la narrativa de ese juego, cómo son esas pantallas. Pero empiezan a ponerse
por delante, por decirlo de alguna manera, en juego, más de una variable. La narrativa, qué historia voy a contar, qué me va a hacer vivir, qué historia, la facilidad del juego que tiene y de avance. La jugabilidad tiene que ver con que si yo estoy jugando media hora, logré avanzar un algo, pero si juego 5 horas, avancé hasta allá. No que estoy 5 horas y solo avancé esto, ¿sí? Tiene que ver con esos logros. Y yo ahí lo pienso en el sistema educativo. ¿Cuántos años estamos dentro del sistema educativo para lograr un título? Ah, Sí, casi todo lo vi. sí, 6, ponele eso. Y hablamos de educación para toda la vida, que es también Sí, otro claro. tema, ¿no? Esto del aprendizaje perdurable y el aprendizaje para toda la vida y esto de que eternamente estamos aprendiendo, estudiando, bla, 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 las habilidades del siglo XXI que tenemos que rehacernos permanentemente cada 10 años porque las profesiones pasan a ser viejas, ¿no? Y tenemos que reconfigurarnos. Bueno, ¿qué pasa con eso, esa jugabilidad del juego real de nuestras profesiones? ¿Cómo las pensamos? ¿Cómo no vamos a tener en cuenta esto para nuestra aula? Para que terminó de aprender, de estudiar el abogado y de repente hay otra forma de mirar la abogacía o te amenazan con que como es inteligencia artificial va a hacer que no haya más abogados porque se cargan todas las leyes y van a salir por un dictamen después de una hoja, de un proceso de procesador de textos y de que cruce de palabras y de información, ¿sí? De algoritmos para tal cosa. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los abogados? ¿O qué hace el médico? Se le ponen todas las variables del síntoma, bla, 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 ¿y qué pasa? Y hay que reconstruir en Yo este creo mundo. que no hay una superación de estas tecnologías No. sobre no hay, para mí no va a haber nada que supere la mente del hombre. El tema es que el hombre pueda acompañar lo que va a hacer con esas tecnologías. Exactamente. Entonces, Sí. dijo inteligencia artificial y el año también hay aplicaciones muy fáciles de manejar y el año pasado nos animamos e hicimos también un trabajo de inteligencia artificial. Y fue sencillo y no es que nos superó en la actividad, ¿no? No, para nada. No, porque depende cuál es el objetivo que tenés, a dónde querés llegar, qué nivel de propuesta vas haciendo y vas desarrollando cosas, ¿sí? Totalmente. El único problema que tuvimos que la licencia, una palabra que uno diga, por ejemplo, guerra ya le anula todo. O una cosa así, o fuego, entonces lo interpreta como de arma. Y ahí nomás no lo deja avanzar. Ah, mira, hay como Así que cantidad tuvimos que de hacer palabras varios, que no puedes utilizar, mira. Claro, porque evitando todos estos abusos dentro de Internet, Sí, está sí. bien, ¿no? Pero bueno, varios guiones tuvieron que hacer hasta encajar las palabras justas. Bueno, esto de la teoría del flow, que no es telecom, no es personal y telecom, la palabra que toman ellos como variable comercial, tiene que ver con el flujo, con hacer que las cosas fluyan y circulen, y esto del avanzar y el transitar y el rearmarnos, eso es la teoría del flow, ¿sí? Del poder hacer y circular, y no quedarte estancado, lo que hablábamos al principio, de que hay un aprendizaje que sabemos que es provisorio. Sí, pero tiene otra connotación que ese flow que vos planteás, que tiene que ver con el flow, si lo miran de los raperos, por ejemplo, que siempre está yendo para adelante. Sí. Nunca vuelve al principio. No. O siempre avanzás. No, claro. Y aún, si en un momento te parece que volvés al principio, es un principio distinto al que viviste antes. Entonces el flow es que va yendo, siempre va yendo, siempre va sucediendo. O sea, nunca se retrocede. Por eso si lo escuchan en los cantantes, tú no tienes el flow, le cantan, por ejemplo, de raperos más centroamericanos sobre todo, o mexicanos. Bueno, hablan de eso, no te sale de corrida la canción. Bien, esto de lo que estamos transitando o haciendo o experimentando es una experiencia en sí misma y se va reconstruyendo, reconfigurando. Y no importa si no me sale algo, porque siempre después la próxima vez, la segunda vez que lo haga, lo voy a hacer mejor, porque como él decía, es siempre este flujo hacia adelante, este fluir para avanzar y experimento sobre ese momento, no retrocedo. ¿Sí? No retrocedo, no es que pierdo, vuelvo a cero, esto cuando los alumnos, bueno, entonces está todo mal, empiezo de cero, no, ya lamentablemente no empezás de cero. Deshacer lo que estás haciendo y empezar a hacer otra cosa, pero no empezás de cero, porque empezás con la experiencia de que te salió mal este. Y eso se capitaliza ¿cómo?
¿sí? Obviamente no esperamos, no empezamos del cero. Yo había hecho una pregunta antes y me fui por las ramas. ¿De cuánto tiempo estamos en el sistema educativo? Más de 20 años. Depende de lo que seas. Entonces, en sí, el sistema educativo, que entramos desde jardín, que nos hacen sentar y escuchar a las señas, o a cantar, o esto, el otro, y la ronda, bla, 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 que nos pone en este lugar de inmovilidad. Entonces, tenemos más expertise como alumnos que otra cosa. Sí, claro. ¿Sí? Y el alumno sabe que si más o menos hago lo que la profe quiere, me va a ir bien. Y correrlos de ese lugar, plantearles las cosas desde otro lado, es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque hacer lo que hice toda la vida y lo sigo haciendo me da seguridad también. Entonces, correrlos de ese lugar y me voy a un lugar de arenas movedizas. No sé qué me va a pasar si yo no hago lo que hago siempre. A ver si no apruebo. Y como nosotros llamamos carreras a nuestro proceso educativo, entonces es una carrera a algún lugar que tenemos que ir agarrando postas hasta que obtenemos el premio. Bien, pensar todo esto cuesta y hay que traccionarlo. Desde los juegos, desde las narrativas, desde las múltiples narrativas, y desde, obviamente, narrativas transmedia, y de la inclusión del todo, no solo del alumno y el docente. Para mí es un todo que tiene que estar incluido, inmerso en. Bien, hasta acá. Muchas gracias por la paciencia. Excelente. Me convenciste. Los cafés me está dando mucho. No sé, para mí que se vio que no podía traer